Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía. Se ha venido en estos últimos meses incrementando las críticas, los cuestionamientos a la reconstrucción, a la gestión que hacen las autoridades por la reconstrucción con cambio en el país. No se ven hechos, no hay obras tangibles que nos puedan garantizar de la efectividad de estas iniciativas, de estos proyectos. Vamos a conversar justamente sobre cuál es la debida gestión, la manera más eficiente y adecuada de gestionar proyectos de reconstrucción con un directivo del Colegio de Ingenieros de la Libertad, el ingeniero Heiner Nina Quispe. Bienvenido, ingeniero Nina Quispe, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos siempre atentos a cualquier duda, inquietud que podamos conversar. Claro. Desde la posición técnica de ustedes y profesionales, como son los ingenieros aquí en la Libertad, que reúnen a más de 16.000 ingenieros en toda la región, ¿cuál es el análisis que ustedes realizan de lo que está pasando en nuestra región? Ya hace más de un año vivimos las consecuencias de las inundaciones, los huaicos, las lluvias, del fenómeno del Niño. Se ha pronosticado otro Niño posiblemente moderado, en fin, pero ¿cómo entonces se debe actuar para ser eficientes en esta gestión de la reconstrucción, ingeniero Nina Quispe? Bueno, antes que nada, recordemos que el enfoque de proyectos es una disciplina y es una especialidad que no se trata solamente de repente hacer un presupuesto o simplemente decir, mira, va a haber alrededor de 6.000 millones de dólares, que fue en su momento el presupuesto de la reconstrucción. Si bien es cierto, son datos genéricos, son datos de alguna manera aproximados, eso no es solamente, no es la única variable para poder gestionar un proyecto, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Para el caso particular de los proyectos de la reconstrucción. Nosotros en el Colegio de Ingenieros trabajamos ya desde algunos años con un organismo internacional que es el Project Management Institute, el cual tiene ya hace varios años implementado y difundido todo un enfoque técnico, con herramientas, buenas prácticas que ayuden a gestionar efectivamente estos proyectos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que un proyecto, cada uno de los proyectos que se están planteando tiene que tener un resultado, un producto, ¿correcto? Pero más allá de ello, en el proyecto, para que al final, desde el inicio hasta el cierre, digamos, hay muchas variables que se presentan, ¿no? Hay variables, desde variables técnicas, que es propia de la ingeniería, propia del análisis técnico, en la cual trabajan fuertemente la parte de los ingenieros, pero no nos olvidemos que hay otras variables, como por ejemplo, en un proyecto público es muy importante los entes en los cuales participan en el mismo. Recordemos que en un proyecto público, en el tema de la reconstrucción, están interviniendo desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central. Entonces, esa es todo un trámite y toda una gestión adecuada del proyecto que tiene que tenerlos en cuenta, porque cada uno tendrá sus propias perspectivas, sus propias expectativas, su propia mecánica, hasta su propia burocracia en el Estado. Entonces, ahí, por ejemplo, el proyecto sufre porque tiene que haber una adecuada gestión de los stakeholders, lo que nosotros llamamos los interesados en el proyecto, ¿no? Así, los grupos de interés. Los grupos de interés, exacto. Entonces, esa es una variable, por ejemplo, muy importante que se tiene que manejar. Sin embargo, hay otras variables más que se tiene que cuidar en el proyecto, como por ejemplo el adecuado cumplimiento de los cronogramas de plazo. Si no, ya han pasado un año y hasta ahora no sabemos cuándo. Y eso es lo que no se ha cumplido, ¿verdad? Y eso es lo que no se está cumpliendo adecuadamente, ¿no? No hay una correcta gestión del cronograma o de las entregas del proyecto, de los resultados finales. Y eso, perdón, ¿no? debería que hay mucha informalidad, de repente, o negligencia. ¿Cómo podríamos calificar esa situación de el incumplimiento de un cronograma que se supone ha sido ya elaborado y aprobado, ¿no es cierto? Efectivamente, ahí hay definitivamente una falta de visión integral del proyecto, porque tiene que atacarse en todas las variables que pueden intervenir. Ya dijimos una correcta gestión de interesados para que todos estén alineados al objetivo del proyecto. Ya estamos hablando de que tiene que haber una buena gestión del cronograma en base a las tareas que se tienen que analizar por cada uno de los entes que está participando, porque estos proyectos obviamente tienen algún nivel de complejidad. Estamos hablando de que tienen que analizarse, por ejemplo, toda la parte de, en este caso, los requisitos que debe cumplir el proyecto y que muchas veces no se ponen de acuerdo todos. Estamos hablando que dentro del proyecto van a aparecer riesgos, si no recordemos lo que ya se está anunciando, que va a haber incluso probablemente otra vez un fenómeno del Niño un poco moderado. O sea, hay todo un tema de riesgos que hay que manejar.
hay todo un tema del manejo de proveedores o contratistas. Recordemos que en las contrataciones públicas obviamente todo está regulado por su propia norma. Entonces hay muchas variables. En general la correcta gestión de un proyecto es tener cuidado en ello, ¿no? Y para eso ya hay herramientas, ya hay buenas prácticas que se utilizan para poder gerenciar o gestionar el proyecto. Entonces creemos que este tipo de herramientas que son ya de uso común en el sector privado y que poco a poco están migrando al Estado, deberían ser de alguna manera más contundentes al usarlos para que al final el proyecto dé lo que a la población le interesa, ¿no? A la población, ¿qué le interesa? A la población le interesa que la situación problemática se resuelva, uno, que le interesa en este caso que los plazos se cumplan. Si no, pues definitivamente el proyecto ya tiene esa deficiencia y que se cumpla el presupuesto. Y efectivamente pierde credibilidad y la población sigue estando esperando el proyecto y al final no se logran los resultados, ¿no? Claro. Ustedes han sido convocados, ¿verdad? Han tenido participación en una serie de propuestas e iniciativas para contrarrestar el tema, por ejemplo, de las inundaciones. ¿Cuál es la posición técnica profesional de ustedes como órgano colegiado? Bueno, tanto en la parte del Colegio de Ingenieros o en la parte de la comunidad de proyectos que manejamos, si bien es cierto, ha habido algunos pronunciamientos, ya en su momento nuestro decano se había manifestado, incluso puso a la disposición de los órganos encargados todo el equipo técnico, y como la parte de proyectos también nosotros siempre estamos dando una opinión ahí, pero hasta ahora no nos olvidemos que el rol del colegio es básicamente representar a la ingeniería, pero no hay una injerencia directa, por ejemplo, en la contratación, no hay una injerencia directa en la aprobación del expediente. Hasta ahora no se ha dado una opinión, nada más. Exacto, una opinión, la cual siempre estamos predispuestos a poder apoyar, pero más allá de ello, las normas obviamente clasifican los roles y las competencias que quieren cada entidad. Entonces, si bien es cierto, nosotros siempre estamos ahí para apoyar, pero hay que tener en cuenta que justo el proyecto tiene otros interesados que probablemente tienen su propio esquema de trabajo, pero bueno, los resultados nos indican que todavía hasta ahora siguen estando débiles en algunas de esas partes, ¿no? Claro. Y ya finalmente también queremos que cómo afecta los trámites administrativos también, ¿no? En la gestión pública a veces se entrampan y eso, la burocracia genera pues que estos proyectos tampoco no se puedan agilizar y desarrollar dentro de los plazos establecidos. Claro, efectivamente. Por eso es que es muy bueno dentro de un proyecto, por ejemplo, hacer todo lo que nosotros llamamos la gestión de alcance o la gestión de los requisitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay requisitos que tienen que ver con normas, con de repente instancias superiores o con organismos ambientales o algunos otros organismos técnicos, eso es parte del proyecto. Porque si vemos solamente de repente la elaboración de un expediente técnico, que bueno, hasta ahora digamos que es el estilo tradicional, en la cual específicamente se ve la parte de la ingeniería, eso no es suficiente para poder ver un enfoque global del mismo, porque pueden aparecer otros riesgos, otros requisitos o algún otro de repente procedimiento adicional que no se contempló. Y si no se contempló, eso significa que hay que ampliar los plazos, muchas veces modificar el presupuesto y aparecen otras variables que al final impactan en el mismo, ¿no? Entonces, la visión de un proyecto tiene que ser integral, tiene que ser holística, tiene que mirar el todo, de tal manera de que al final el proyecto cumpla los objetivos que realmente se han planteado, y para eso nosotros hacemos todo ese trabajo de difusión y capacitación en la región, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estuvimos con el ingeniero Heiner Dina Quispe. Él es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros de la Libertad, informando sobre la adecuada gestión para diseñar, evaluar proyectos, en este caso de reconstrucción. Regresamos en UPA Noticias, edición mediodía.